Maníacos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les voy a platicar todo lo relacionado para ir a estudiar coreano en Corea. Hay varios países latinoamericanos que pueden entrar a Corea sin la necesidad de tramitar una visa. Aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link a una lista con todos los países que pueden entrar a Corea simplemente utilizando su pasaporte. Los mexicanos podemos estar en Corea hasta 3 meses sin la necesidad de tramitar un visado, lo cual es perfecto si estás buscando un intercambio de corto tiempo. Por ejemplo, escuelas como Yonsei ofrecen un programa especial de verano donde los extranjeros podemos experimentar de la cultura, el idioma y las tradiciones de Corea en poco tiempo. Como esta, hay más escuelas que ofrecen este tipo de cursos con excelente nivel académico y muy buen prestigio. Y lo cual me lleva al punto 2, que son las mejores escuelas para ir de intercambio en Corea. Hay muchas universidades y centros de idioma en Seúl donde se puede ir a aprender el idioma coreano, pero entre las mejores están Yonsei, Ewha, Sogang y la Universidad Nacional de Seúl. Estas universidades cuentan con programas para aprender el idioma coreano en distintos niveles, desde principiante hasta avanzado. Y este tipo de programas varían según la universidad el tiempo en que se vaya a ir a estudiar. Hay desde un mes, 3 meses, 6 meses y hasta un año de intercambio. También depende de cada escuela los requisitos que se pidan para poder entrar a estos cursos, pero normalmente se pide llenar una solicitud en línea, enviar una copia de tu pasaporte, algunas fotografías tamaño infantil y el diploma o certificado de los estudios que más recientemente hayas terminado. Este tipo de cursos son normalmente impartidos en el idioma inglés, así que es importante tener un buen nivel en este idioma para poder entender las clases y los libros de texto. Ahora vamos con el punto 3. Supongamos que tu estadía en Corea es más larga que 3 meses o el tiempo que tengas permitido estar sin visado. En estos casos, tú como estudiante tienes la opción de solicitar un tipo de visa llamado D4. Esta visa la puedes solicitar en la Embajada de Corea del Sur en tu país. Es una visa sencilla de tramitar y la cual te va a permitir estar en Corea durante el tiempo que duren tus estudios. Para poder solicitar esta visa, lo que necesitas es tener la carta de aprobación de la escuela a la que vas a asistir en Corea, así como otros tipos de documentos que te van a decir más en la embajada. Ahora hablemos del punto número 4, que es el hospedaje en Corea. La mayoría de las escuelas cuenta con dormitorios y tú como estudiante tienes derecho de solicitar quedarte en alguno de esos dormitorios. Puedes optar también por un guest house o un homestay, que es quedarte a vivir en la casa de una familia coreana. Las mismas escuelas tienen lugares seguros donde tú puedes preguntar y ellos te pueden asesorar muy bien. Y si no, también les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción el link a un post que escribí en la página web sobre los distintos tipos de hospedaje que hay en Corea, para que así ustedes tengan alguna idea de los tipos de hospedaje que hay allá y elijan el mejor de acuerdo a su gusto. ¿Cuánto dinero se necesita para ir a estudiar a Corea? Los costos obviamente varían de acuerdo a la institución y al tiempo que se va a quedar en Corea, pero normalmente vienen estando en 50,000 won cada curso, lo cual viene siendo como $5,000. Y a eso hay que sumarle el avión, el hospedaje, las comidas, los libros de texto y los gastos personales que se pueden hacer por allá. Hay otro video en mi canal que se llama Consejos para planear tu viaje a Corea y en ese video les platico un poco más relacionado a costos de vuelos, hospedaje y comidas. Igual les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a verlo y se informen más sobre el tema. También hay becas que ofrece el gobierno de Corea y estas escuelas. Y sobre eso puedes informarte mucho al respecto y mucho más a fondo en la página de Study in Korea. Les voy a dejar el link igual aquí abajo en la cajita de descripción. Esta página es del gobierno de Corea, así que es completamente segura. Toda la información que viene ahí es correcta y es precisa. Vienen muchos datos y muchos consejos que les pueden ayudar bastante a planear su estancia como estudiantes en Corea. Y eso es todo por el video de hoy, Doramaníacos. Espero que todo lo que yo he mencionado les sea de utilidad al momento de planear su viaje y su estancia ya como estudiantes.
De verdad es importante que chequen los links a las páginas que les voy a dejar aquí abajo, porque estoy segura de que van a ayudar a contestar muchas de sus dudas. Sobre todo la de Study in Korea se las recomiendo bastante, ya que cada marzo se lanzan nuevas convocatorias de beca, ya sea para estudiar maestría o grado universitario. Así que les puede ser bastante útil toda la información que está en estos sitios. Si te gustó el video, por favor no olvides regalarme un like y compartirlo con tus amigos. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si a ti también te gustaría ir a estudiar coreano en Corea. Mi nombre es Tania y te voy a dejar todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Y también te recuerdo visitar la página de hablemosdedoramas.com, donde escribimos muchos artículos de Corea, doramas y K-pop, y te puedes divertir bastante platicando con personas de todas partes del mundo en el foro. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!